Me he mudado. Y me he mudado a nada más y nada menos que una casa de 4 plantas. Y digo esto porque tener una casa de 4 plantas ha resultado ser un verdadero reto a la hora de planificar dónde colocar mis 2 nuevas fibras que me he traído de mi antiguo domicilio. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver cómo he planificado toda esta movida, cómo he trasladado las 2 fibras que tenía en mi antiguo domicilio a mi nueva casa, dónde las he colocado o más bien dónde les he hecho colocar estas 2 entradas de las fibras a los técnicos de cada una de las compañías, qué equipos me han instalado, qué equipos he instalado yo, como ya sabéis, obviamente no he dejado los equipos de la operadora, y finalmente veremos muy rápidamente las configuraciones que hemos utilizado en cada uno de los equipos. Así que si esto os interesa, poneos cómodos, poneos cómodas, que empezamos. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más. Como veis, hoy nuevo setup, nueva casa, una mudanza que hemos tenido que hacer durante bastantes días y sobre todo un cambio de líneas, un cambio de fibras que he tenido que gestionar bastante duramente, luego veremos el porqué, para poder tener de nuevo 2 fibras en mi casa. Y es que esto, como os decía, no ha sido tarea fácil, y es que lo primero que he tenido que plantearme es dónde coloco las fibras. Como os decía, estoy en una casa de 4 plantas, donde la planta principal, la planta que da a la calle, es el garaje, y por encima del garaje tengo 3 plantas más. Esto significa que tenía que plantearme dónde colocar estas líneas, si juntas o separadas. Para que os hagáis una idea, yo voy a trabajar en la planta de arriba del todo de la casa. Eso significa que voy a estar 3 plantas por encima de mi garaje. Con lo cual, si yo colocaba ahí en esa sala las 2 fibras, tenía que tener en cuenta que la señal debía ser trasladada hacia las 3 plantas inferiores vía repetidores, PLCs o lo que fuera. Por lo tanto, planteé la opción de separarlas, es decir, colocarme una fibra en el lugar, en mi zona de trabajo, para poder trastear con todos los routers, como ya veníamos haciendo en el canal, y colocar otra fibra en la primera planta por encima del garaje para que estuviera más o menos a la mitad de la casa. Además, la fibra que he colocado en la planta segunda me va a dar cobertura en el parking, que está justo abajo, y en la tercera planta donde están las habitaciones. Por lo tanto, voy a utilizar esa primera fibra, ese primer proveedor, que va a ser Yastel Orange, para dar cobertura a las 3 primeras plantas de mi casa. Para la cuarta planta, y aunque aún me llega señal residual de esta línea colocada en la segunda planta, voy a colocar la segunda fibra que será de Lowy. Y de esta manera, al tener la fibra en la cuarta planta, voy a tener una señal perfecta en mi laboratorio. Pues bien, una vez decidido dónde van a ir cada fibra, toca la parte más difícil. Toca llamar a cada una de las compañías, decir que me he trasladado, que me he mudado, y de esta manera han venido ambas a colocarme sus PTR, sus rosetas, sus routers, sus equipos. Y esto no ha sido tarea fácil, básicamente porque me he mudado a un pueblo con muchos menos habitantes que el pueblo donde vivía. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que aquí no todas las compañías llegan a tu casa con fibra propia. Es decir, ambas compañías van a llegar a mi casa a través de la fibra de Movistar, a través de la famosa NEVA. Así que si os parece, vamos a la calle y vamos a seguir el recorrido de las 2 fibras para que veáis más o menos cómo realizaron dicha instalación. Bueno, pues aquí tenemos mi CTO. El CTO en mi caso está en la calle y aquí Telefónica, Movistar, tiene que tener 2 puertos libres para poder tirar 2 fibras hacia mi casa a través de todas estas paredes, todos estos voladizos, de manera que las 2 fibras lleguen hasta la entrada de mi casa, justo aquí. Aquí podemos ver la entrada de las 2 fibras, la blanca y la negra. Ya veremos que por detrás de esta pared entran las 2 a través de este agujero. La blanca se va hacia arriba, hacia esta caja, y vuelve a salir. Y al final de esta fibra blanca nos encontramos con el primer PTR que nos instala Movistar. Después, para la fibra de color negro, lo mismo, recorre toda la casa y esta es la fibra que subirá hasta arriba, hasta la planta cuarta, saldrá aquí a la terraza, recorrerá esta ventana y subirá a través de esta canaleta hasta la
cuarta planta, como os decía, donde tengo mi despacho. Aquí, hacia la terraza, recorrerá de nuevo todo este tramo hasta llegar a este punto, a esta piececita de plástico aquí, que entrará de nuevo a casa y tendremos el otro PTR que nos instala Movistar y que estará conectado a este segundo PTR que nos instala Vodafone. Y ahora vamos al tema de los equipos, es decir, ¿qué equipos nos instalan? Pues bien, como muchos y muchas ya sabéis, cuando las operadoras tipo Orange, Vodafone, que no son Movistar, tiran de Neva, es decir, tiran de Movistar, utilizan la fibra de Movistar, es muy probable que nos instalen una ONT por un lado y un equipo Ethernet por el otro. Es decir, es muy probable que no nos instalen un equipo todo en uno, un router todo en uno. Y esto es bueno porque, como ya habíamos visto en otros vídeos anteriores, la primera fase, el primer proceso de cambio de router de operadora es precisamente esta: separar el router todo en uno que nos instalan las operadoras por una ONT por un lado y un router Ethernet por el otro. Aquí, con el tema de la Neva, ya lo tendríamos hecho. A menos que quisiéramos colocar un router todo en uno tipo 5530 o 5590 de la marca Fritz, en el que vamos a necesitar, aparte de la VLAN y las credenciales PPP-oE, el password de la ONT. Y aquí viene un paso muy importante, y es que cuando esté el técnico en vuestra casa, ya le podéis preguntar por el password de la ONT y os lo va a dar casi sin problemas. Si no, recordad que podéis entrar en la ONT posteriormente, os dejo un vídeo de cómo hacerlo para diversas ONTs y extraer vosotros de forma manual ese password. En mi caso, los de Lowy me han instalado una ONT Nokia con un Sercom H500S y los de Yastel me han instalado una ONT Nokia exactamente igual que la de Lowy, pero con un Livebox Plus detrás. Y ahora sí, a todo esto, ¿yo qué equipos he colocado? Pues bien, para Yastel he quitado tanto la ONT como el Livebox y me he colocado un Fritzbox 5530 con el password de la ONT que le pedí al técnico y con la VLAN 20. Para mi línea de Lowy he utilizado la ONT, la propia ONT que me instalan ellos, esta no la he quitado, y detrás he quitado el Sercom H500S obviamente y me he colocado un MikroTik Hub AX3, que es el que ya venía utilizando en el antiguo domicilio. Eso sí, la VLAN también la he tenido que cambiar y hemos pasado de la VLAN 100 a la VLAN 24, que es la que utiliza Vodafone sobre Neva. Así que si os parece, llegados a este punto, vamos a ver muy rápidamente las configuraciones que hemos realizado tanto para el 5530 como para el MikroTik Hub AX3 para ambas líneas. Vamos a ver primero la configuración para la línea de Yastel y la configuración posteriormente para la línea de Lowy que hemos hecho para nuestro MikroTik. Así que vamos a ello muy rápidamente, ya que tenemos muchos vídeos en el canal donde explicamos el paso a paso para configurar estos equipos de forma muy sencilla para las diferentes operadoras, incluidos para Neva. Pues bien, básicamente si nos vamos a nuestro Fritzbox 5530, que es básicamente el router que he colocado para nuestra conexión de Yastel, es decir, este es un router todo en uno, al cual le puedo conectar directamente la fibra de Yastel sin necesidad de colocar una ONT de por medio. Pues bien, como siempre, accedemos a nuestro router a través de la 192.168.1.1. Tenéis multitud de vídeos en el canal en el que hemos configurado este router, por lo tanto, ya sabéis cómo hacerlo, estoy seguro. Vamos a acceder a nuestro router y una vez dentro, en vista general, vamos a ver que ya está conectado a nuestro proveedor, a Yastel. Pues bien, como os decía, aquí he tenido que utilizar la VLAN 20 en lugar de la VLAN 1074. Si nos vamos aquí a Internet, datos de acceso, aquí tengo seleccionado Yastel Orange, el puerto es el de fibra óptica, como veis aquí. Se requieren datos de acceso no, ya que para Yastel, recordad, tanto Neva como fibra directa, no vamos a necesitar nuestras credenciales PPP-oE, simplemente una VLAN. Eso sí, vamos a necesitar el ID
de la instalación de ONT que pone aquí, es decir, el password de la ONT que le vamos a tener que pedir al técnico o bien que vamos a necesitar extraer directamente de la ONT que nos instalen. Y en cuanto a la VLAN, pues como siempre, dentro de la opción cambiar la configuración de la conexión, nos iremos aquí y aquí diremos que necesitamos utilizar VLAN para el acceso a internet, como veis aquí, y la VLAN 20 como os decía. Pues bien, en resumen, VLAN 20 para nuestra conexión de Yastel a través de Neva y el password de la ONT si queremos colocar un router todo en uno como este, como un 5530 o un 5590 de Fritz, que son los routers de la compañía que nos ofrecen un todo en uno, de manera que podemos conectarles directamente la fibra. Y para la conexión del OWI, para este caso he optado por dejar la ONT, la Nokia que nos instalan habitualmente, intacta. Y detrás he colocado mi MikroTik Hub AX3, el habitual que ya tenía en la otra ubicación, en mi otra casa. Por lo tanto, vamos a acceder a nuestro MikroTik, como veis aquí. Y si me voy a Interfaces, veréis que aquí tengo la conexión de Vodafone en la Ethernet 1 y la antigua conexión de Yastel en la Ethernet 2, que no la voy a utilizar por el momento, no la tengo en marcha, ya que Yastel, como hemos visto, lo tengo a través del 5530 de Fritz. En el caso de Vodafone, a través de la Ethernet 1, como veis aquí tengo configurada la VLAN 24, es decir, he configurado dentro de la propia Ethernet 1 la VLAN 24. Aquí básicamente lo que he hecho es un cambio de VLAN. De la 100 he cambiado el nombre en vez de la 100 he puesto 24, pero sobre todo el campo VLAN ID he puesto 24. Esto es lo importante. Si yo mantengo aquí el nombre de 100, esto no me va a modificar ninguna configuración técnica, simplemente es el nombre para referirnos a esta VLAN. Y lo importante, como os digo, es la VLAN ID. Aquí sí que teníamos que poner obligatoriamente el 24 para poder encapsular ese tráfico a través de la VLAN correcta. Pues bien, esto es lo que tenemos aquí. Puerto 1 de mi MikroTik Hub AX3. He conectado la ONT para poder encapsular el tráfico a través de esta VLAN. Y cosa muy importante, en este caso sí que voy a necesitar mis credenciales PPP-oE para poder levantar la sesión con los servidores de Vodafone. Y es que aquí mis credenciales PPP-oE antiguos no me van a servir. Es decir, aquí básicamente lo que he hecho para intentar descubrir mis credenciales PPP-oE es poner en marcha el mecanismo, el método que ya habíamos usado y que ya había usado yo en mi casa anterior. Es decir, utilicé el script de Friki PPP-oE que ya habíamos usado. Os dejo por aquí el vídeo para que hagáis lo mismo y sigáis los mismos pasos. Es decir, yo he hecho exactamente los mismos pasos que ya hice para obtener de forma muy sencilla y muy rápida mis nuevos credenciales PPP-oE. Eso sí, con una pequeña diferencia, y es que, como os decía, la VLAN ya no es la 100, sino que es la VLAN 24 y es la VLAN que voy a tener que seleccionar en el script PPP-oE cuando lo ejecute para poder descubrir mis nuevos credenciales. Y estos credenciales los he tenido que configurar dentro de PPP. Una vez aquí nos iremos a nuestra interfaz PPP-oE Out 1 que ya teníamos creado. Doble clic aquí y en Dial Out, donde pone User y Password, configuraremos nuestros nuevos credenciales PPP-oE, es decir, nuestro nuevo usuario y nuestro nuevo password que hemos obtenido a través del script Friki PPP-oE. Y una vez que le demos a OK, veremos que en el status, en la pestaña status, obtendremos unas direcciones, un par de direcciones IPs. Nuestra IP local y nuestra IP remota de acceso a nuestro servicio. Os recuerdo que tenéis varios vídeos en el canal en el que veíamos todo este proceso paso a paso para que no perdáis detalle durante la configuración. Pues como veis, ya estamos en nuestro nuevo setup, nuestra nueva casa, las fibras ya están colocadas y es por eso que he tardado un poco en subir vídeo, ya que ha sido un proceso bastante lento el poder adaptarnos de nuevo a la nueva casa, al nuevo setup, a las nuevas configuraciones, así que espero que a partir de ahora todo vaya un poquito más rodado. Y es que con este vídeo pretendía explicaros un poquito los problemas que me he encontrado a la hora de trasladar mis fibras y las decisiones que he tenido que ir tomando a medida que las colocaba. Así que espero que haya quedado claro y cualquier duda, por favor, dejádmela en comentarios, ya que intentaré responderos en la mayor
brevedad posible. Y ahora sí, si os ha gustado este vídeo, por favor dadle a like, suscribíos al canal y dadle a la campanita para las notificaciones. Eso me ayudaría mucho. Y nosotros nos vemos la siguiente semana.